¿Qué tal? ¿Cómo están? Te saluda tu amiga y servidora Rocío Castañeda. Ya estamos aquí a través del Hogar de la Fe y la Esperanza y es un gozo para mí que me acompañes por la siguiente hora a tu programa Creciendo en la Gracia. Y queremos crecer en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, queremos crecer en el conocimiento de su palabra. Es por eso que pedimos y rogamos al Espíritu Santo que nos acompañe, que abra tu corazón, que abra el mío, que nos pueda guiar a Jesucristo, que podamos correr bajo la sombra de sus alas, que podamos correr a la cruz del Calvario, que podamos venir y buscar amparo y abrigo al lugar correcto, que hoy su palabra venga y rompa con aquellas fortalezas que se levantan en contra del conocimiento de nuestro amado Señor Jesucristo, que hoy el engaño de Satanás deje de ser un engaño y quede al descubierto por la verdad de la palabra de Dios. Recuerda, hay dos autoridades, la autoridad del hombre o la autoridad de Dios. ¿Quién miente? ¿Miente el hombre o miente Dios? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es de que gracias por acompañarme. Quiero dar gracias a nuestros sponsors. Recuerda, Omega Insurance está en dos locaciones, 673 de Avon Road, 1285 de Getwell Road. Si de seguro se trata, Omega Insurance no son los únicos, pero ellos hacen la diferencia. Be Happy Yard Signs busca a Lucía para un mensaje de amor en tu jardín. Ella tiene temas que harán de tu celebración algo muy especial. Nuestra amada iglesia, la Casa Calvary Compañerismo Cristiano, la iglesia que Jesucristo ganó con su sangre. Gracias a todos por sus oraciones, sus aportaciones que hacen posible que estos programas sucedan y lleguen hasta donde tú estás ahora. Bienvenidos todos los que están en el video en vivo a través de las dos plataformas, en Facebook, en Calvary Compañerismo Cristiano, YouTube. Ahí puedes encontrar todos los programas, todas las series. Si te perdiste de alguno, búscanos por favor en Calvary Compañerismo Cristiano en el canal de YouTube. Y bueno, pues todos los que están en el área metro de Memphis, Arkansas, Mississippi, Jacksonville, Florida, Boston, Albuquerque, Nuevo México, bienvenidos a este programa. Y bueno, pues la pregunta de esta semana es, ¿tenemos paciencia? ¿Qué dice Dios acerca de la paciencia? Y hoy vamos a hablar de la paciencia en las aflicciones. ¿Has sufrido injustamente? ¿Te han acusado injustamente? Probablemente estás gritando, sí, me han calumniado, han usado mis palabras dando otro sentido muy diferente, han mentido con respecto a mí, con respecto a lo que he dicho, con respecto a algunas circunstancias. Pero bueno, ahora vamos a girar un poco la cámara. ¿Tú has acusado a alguien injustamente para cubrirte, para justificarte? ¿Has puesto la culpa y la responsabilidad de tus faltas a alguien más? Es más fácil gritar por justicia cuando se trata de nosotros, pero perdemos la paciencia, ¿verdad? Y perdemos perspectiva cuando la cámara se voltea, ¿verdad? Cuando se voltea y hay otros gritando por justicia a causa de las acusaciones falsas que hemos hecho, a causa de encubrir algún pecado, a causa de argumentos, ¿verdad? Y tenemos muchos argumentos para justificarnos. Pero es que yo dije porque él dijo. Es que yo hablé porque él hablé. Es que yo traicioné porque me traicionó. Tenemos muchos argumentos para escapar de la acusación. Nadie quiere ser calumniado. Nadie quiere ser expuesto a la verdad cuando es culpable. Pero vamos a ver qué dice Dios y por qué debemos de tener paciencia, no solamente cuando alguien nos acusa injustamente, sino también debemos de tener paciencia, ¿verdad? Paciencia cuando somos acusados a causa de hacer lo bueno. ¿Por qué? Porque este mundo, recuerda, este mundo está comprometido con exponer el nombre de Jesucristo. Y vamos a ver qué dice la palabra de Dios para evitar que nosotros seamos acusados injustamente, para evitar culpar a alguien también, que podamos tomar discernimiento de esta paciencia ante las acusaciones, esta paciencia ante personas que en algún momento pueden utilizar tus palabras, tus acciones en el sentido
contrario. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? ¿Cómo podemos discernir estas situaciones? Bueno, pues recuerda que tenemos 66 libros escritos por un Dios bueno, justo, santo, para guiarnos a la verdad. En estos 66 libros hay muchos ejemplos, hay leyes, hay preceptos que Dios ha dejado para evitar estas cosas y hay ejemplos de personas, ¿verdad?, que en algún momento han padecido a causa de la verdad, otras que han padecido injustamente, otras que han padecido a causa de su pecado. Así es de que es por eso que necesitamos conocer nuestras Biblias. El libro de Levítico, en el capítulo 19, nos dice: no roben, no mientan, no engañen a su prójimo, no juren en mi nombre solo por jurar, ni profanen el nombre de Dios. Yo soy el Señor. Y viene una serie de restricciones, ¿verdad?, que evitan precisamente las acusaciones injustas y el ser acusado injustamente. No explotes a tu prójimo, no lo despojes de nada, no retengas el salario de tu jornalero, no maldigas al sordo, no le pongas tropiezo al ciego. Teme a tu Dios. Yo soy el Señor. Fíjate, por toda esta serie de preceptos está la firma de Dios. No perviertas la justicia, no te muestres parcial en favor del pobre o del rico. Juzga a todos con justicia. ¿Qué justicia? La de Dios, no la que tú crees. No andes difundiendo calumnias entre tu pueblo, ni expongas la vida de tu prójimo con falsos testimonios. Yo soy el Señor. Otra vez, ¿quién lo firma? El Señor. No alimentes odios secretos contra tu hermano, sino reprende con franqueza a tu prójimo para que no sufras las consecuencias de su pecado. No seas vengativo con tu prójimo, ni le guardes rencor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Firma: yo, el Señor. Fíjate cuántas firmas en esta pequeña porción. Tenemos 3 firmas, 4 firmas de Dios. Yo, el Señor, yo, el Señor, yo, el Señor. Así es de que haremos bien en poner atención. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de qué puede prevenir las acusaciones injustas y qué hace que este mundo te acuse también y sufras a causa de hacer el bien, ¿verdad? Ya vimos en Levítico capítulo 19 todas estas normas que Dios ha dejado para evitar estas cosas y vimos las firmas de Dios, ¿verdad? Dice: no roben, no mientan, no engañen, no juren en mi nombre por jurar, no profanen el nombre de su Dios. Yo soy el Señor. Las firmas de Dios en cada uno de estos preceptos, en cada uno de estos mandatos, en cada una de estas recomendaciones que Dios nos hace para evitar ser afligidos por causa de las mentiras o por causa de las verdades, ¿verdad? No podemos evitar ser afligidos por causa de la verdad, por el contrario, tenemos que pararnos en esa verdad. Y mira cómo Primera de Pedro nos habla, ¿verdad? Nos dice en el capítulo 2, dice: porque es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Entonces puedes sufrir injustamente a causa de la verdad, puedes sufrir justamente a causa de violar todos los preceptos que acabamos de leer, ¿verdad?, en el libro de Levítico. ¿Por qué? Porque podemos sufrir justamente si andamos mintiendo, si andamos robando, si andamos chismeando, si andamos levantando falsos, si andamos juzgando imparcialmente tanto al rico como al pobre, si estamos emitiendo juicios en nuestro sentir, en nuestras emociones. Recuerda, si tenemos una autoridad, que es la palabra de Dios, tenemos que traer la autoridad de la palabra de Dios para poder emitir un juicio. No podemos decir: me indigno a causa de la injusticia. Bueno, ¿qué dice la palabra de Dios con respecto a lo que tú consideras injusto? ¿Qué dice Dios acerca de sí mismo, de esa justicia? Es por eso que Pedro nos dice: es digno de elogio que por sentido de responsabilidad delante de Dios se soporten las penalidades, aún sufriendo injustamente. Pero, ¿cómo pueden ustedes atribuirse mérito alguno si soportan que los maltraten por hacer el mal?
En cambio, si sufren por hacer el bien, eso merece un elogio delante de Dios. Ok, haciendo lo malo de todos modos vas a sufrir. Vas a sufrir, ¿por qué? Porque los hombres nunca van a estar contentos, porque ellos siempre tienen su propia justicia. En cambio, si nosotros sufrimos por hacer el bien que Dios ha dejado establecido, eso va a merecer un elogio delante de Dios. Dice, para esto fueron llamados. ¿Para qué? Bueno, para sufrir, para hacer el bien. A eso fuimos llamados, a tener este sufrimiento por hacer el bien. ¿Por qué? El texto nos dice, porque Cristo sufrió por ustedes, dándoles ejemplo para que sigan sus pasos. ¿Qué sufrió? Sufrió a causa de la verdad. Sufrió a causa del pecado, ¿verdad? Llevándolo a la cruz. Dice, Él no cometió ningún pecado, ni hubo engaño en su boca. Cuando proferían insultos contra Él, proferían es cuando hablaban insultos, cuando le estaban gritando insultos. No replicaba con insultos. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿A quién te entregas tú? ¿Te entregas a los insultos? ¿Te entregas a la amenaza? ¿O te entregas a aquel que juzga con justicia? Entregarnos a aquel que juzga con justicia es poner realmente la justicia en sus manos. Es decir, Señor, me están insultando, ¿verdad? No voy a replicar. Estoy padeciendo amenazas. No voy a responder con otra amenaza. Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Sanados de qué? Del pecado. Por sus heridas hemos sido sanados de la paga del pecado. Hemos sido sanados del dominio del pecado. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. ¿Estás bajo el pastor que cuida de tu vida? ¿O sigues siendo una oveja descarriada que lo que va a hacer es siempre que le den insultos, insultar? Cuando vengan las amenazas, va a amenazar. ¿Cómo respondes ante la injusticia? ¿Defendiéndote con muchas palabras? ¿Amenazando? Incluso a veces, fíjate que amenazamos, hay un Dios, hay un Dios. O simplemente vas a cerrar tu boca. Vas a cerrar tu boca como Jesucristo. Vas a seguir sus pasos. Que cuando te insulten no repliques. Que cuando amenacen, tú ni siquiera amenaces con la propia justicia de Dios. Todos siempre tenemos esta frase, ¿verdad? Todos daremos cuentas delante de Dios. Todos, sí, esa es una verdad, pero no tenemos que decirla en un sentido de amenaza. Simplemente tenemos que entregarnos. Esta palabra de entregarnos es aquel que se entrega en confianza. Es como cuando alguien va voluntariamente a entregarse que cometió un delito, se entrega, ¿verdad? Se entrega ante la ley para que la ley lo juzgue. Ya no se está escondiendo, no está resistiendo. Bueno, pues así dice que Cristo se entregaba a aquel que juzga con justicia. ¿Por qué no nos entregamos simplemente en la misma actitud que Cristo? Sin insultos, sin replicar, sin amenazas. Simplemente entrégate ahí en tu interior al que juzga con justicia. Él mismo, dice, en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados, para que muertos al pecado vivamos para la justicia. Y entonces aquí viene, por sus heridas ustedes han sido sanados. ¿Qué verso tan más fuera del contexto? A veces lo encontramos por sus heridas ustedes han sido sanados, y las personas piensan que hemos sido sanados ya de nuestras enfermedades corporales. Recuerda, Dios es soberano, y Él, si quiere en su voluntad, va a sanarte milagrosamente. Pero este verso no se refiere a eso. No se refiere a eso, se refiere a las heridas del pecado. A las heridas del pecado. A las heridas que dejan todas estas cosas. ¿Antes de qué? Antes de ser reconciliados con Dios, antes de que Jesucristo fuera a la cruz del Calvario a llevar al madero nuestros pecados, éramos como ovejas descarriadas. Pero ahora hemos vuelto al pastor que cuida de nuestras vidas. Si tú estás escuchando la voz del pastor que cuida tu vida, vas a poner atención
a todas estas advertencias que te van a evitar ser acusado injustamente, o tú acusar injustamente, ¿verdad? Claro que siempre este mundo va a tener una acusación en contra de los creyentes. Desde luego, los que no conocen a Dios siempre recuerda, el príncipe de este mundo está comprometido con destruir la imagen de Dios. Fíjate lo que Pablo le dice a Timoteo. Acuérdate de Jesucristo, Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está precia. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Mira, todo lo que Pablo estaba sufriendo, le dice a Timoteo, acuérdate de Jesucristo. ¿De qué tenemos que acordarnos? Bueno, el linaje de David, la promesa de Dios desde el principio, desde Génesis, desde el día de la caída. Resucitó al tercer día de entre los muertos. Acuérdate, Timoteo, venció la muerte. Tenemos vida eterna con él, el cual sufrió penalidades. Entonces, si Jesucristo sufrió penalidades, ¿qué te hace pensar que a ti no? Que tú no vas a sufrir penalidades. También dice Jesús dijo, el siervo no es mayor que su Señor. No es mayor. Si al Señor, a Él, lo crucificaron, le golpearon, le levantaron falsos, a ti, tú no vas a ser la excepción. En el cual dice, sufro penalidades. Sí, estamos llamados a sufrir penalidades. Hasta prisiones, a modo de malhechor. ¿Cuántas veces Pablo estuvo en la cárcel? A modo de malhechor. Mas la palabra de Dios dice, no está presa. Ahí dentro de la cárcel, ¿a cuántos ganó? ¿Te acuerdas? A todos los de la casa de César. Ahí en la prisión, el carcelero de Filipos, Lidia, toda su familia, toda la iglesia de Filipos. Por eso dice, por tanto, ¿por qué tanto? Por todo esto, porque sufro penalidades, porque soy prisionero a modo de malhechor, porque la palabra de Dios no está presa, todo lo soporto. Está soportándolo todo por amor de los escogidos. Ya no estaba Pablo enfocado en sí mismo, estaba enfocado en lo que Dios le había encomendado, para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Pablo estaba enfocado en el Evangelio. Si estás sufriendo y tienes esta falsa de paciencia, estás sufriendo injustamente y estás diciendo, Señor, ¿cuándo se va a acabar este chisme? ¿Cuándo se va a acabar esta difamación? Enfócate en el Evangelio. Sopórtalo todo por amor de los escogidos. Pero ya no estás centrada en ti misma. Céntrate en el Evangelio. ¿Para qué? Para que otros obtengan la salvación que es en Cristo Jesús. Y le dice también, palabra fiel, es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a ir a un corte y volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. Estamos hablando de sufrir con paciencia. ¿Qué hacemos en el sufrimiento? ¿Qué hacemos cuando por causa de la palabra de Dios somos perseguidos? Por causa de la palabra de Dios alguien nos acusa injustamente. O quizás, ¿verdad?, nosotros estamos acusando a otros injustamente. Tenemos que atender a lo que Dios ha dejado escrito en su palabra. Segunda de Timoteo, estábamos viendo este texto precioso, dice, si somos muertos con Él. Estamos llamados a morir con Cristo a nuestros derechos, a sí mismos. Dice, también viviremos con Él. ¿Quieres estar muerta o quieres estar viva y defender tus derechos, defenderte, ir en tu propia justicia? ¿O quieres entregarte, así como cuando alguien se entrega libre y voluntariamente delante de una acusación? Igual nosotros podemos entregarnos y ser muertos. ¿Entregarnos a quién? Al que juzga con justicia. Dice, si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Pero necesitas estar muerta. Un muerto no siente, un muerto no tiene estas emociones y estos sentimientos. Me hirió el corazón y no se entrega a sus emociones.
un muerto vive para Él. ¿Por qué? Porque estamos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Aquí dice, también reinaremos con Él. Vamos a detenernos un poquito aquí. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Bueno, pues reinaremos con Él en el momento en que Jesucristo regrese, en que establezca su justicia en esta tierra, que Él personalmente venga a reinar después de la gran tribulación, cuando el anticristo va a ser derrotado, ¿verdad? Esto no tiene que ver con un reino terrenal aquí y ahora en tu vida. Si sufrimos, también vas a reinar con Él. Esto es un falso evangelio. Tenemos que tener mucho cuidado, porque estamos llamados a morir con Él, para vivir con Él. Estamos llamados al sufrimiento. Yo pienso que Pablo pues sería expulsado de una iglesia que predica el falso evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? Porque él habla de sufrimiento. Él habla de morir a tus deseos temporales. Si le negáramos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, fíjate, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Él no puede negar sus promesas. ¿Qué tan fiel estás siendo? ¿Qué tan infiel estás siendo a tener paciencia en el sufrimiento? A aceptar el sufrimiento como parte de tu formación, como parte de tu madurez. Hebreos 12, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos asedia, que nos estorba, en especial del pecado. Nos asedia, corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Te das cuenta? Aquí está diciendo que corramos con paciencia, ¿verdad? ¿Cómo tenemos que hacerlo? Estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos. ¿Quiénes son esa multitud tan grande de testigos? Bueno, viene el capítulo 11 hablando de todos estos héroes que por la fe, que aparte de todo, ni siquiera vieron la promesa cumplida, pero por la fe perseveraron hasta el final. Dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Primero, despojémonos del lastre que nos estorba. ¿Cuál es el lastre que te estorba? En especial, del pecado. Este nos asedia y entonces cuando nos despojemos podemos correr con perseverancia. Esto quiere decir con paciencia la carrera que tenemos por delante. No te sientes. Tenemos que correr con paciencia. Y habla de correr, no caminar, no sentarte, no de que, pues es que ya me quedé en el camino. No. Tenemos que correr con perseverancia la carrera que tenemos por delante. ¿Cómo la podemos correr? Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Quién inicia nuestra fe? Él. Tú no tienes fe, tú y yo no teníamos suficiente fe como para decir, sí, yo tuve fe. No, la fe es un don de Dios. Es iniciador y es perfeccionador de esa fe. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz. ¿Qué gozo le esperaba? El gozo de verte a ti, de verme a mí, de ver a toda esa gran nube de testigos que ahora, en tu actualidad, están corriendo la carrera. Muchos de ellos están soportando el oprobio, muchos de ellos están soportando el maltrato, muriendo por esta causa. Quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba. ¿Por qué? Porque maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. ¿Por qué Dios dijo eso? Maldito todo aquel que es colgado en un madero. ¿Por qué? Porque Él cargó la maldición del pecado, tu pecado, mi pecado. Y cuando hablamos de nuestro pecado no podemos decir que somos buenas personas. No hay bueno ninguno. Si dijiste una mentira, si te robaste algo aunque sea pequeñito, si has codiciado algo en tu vida, si te has enojado con un hermano, bueno, pues si te enojaste, eres culpable de homicidio. Si robaste algo pequeñito, es culpable de robo. Imagínate, si has mentido, eres culpable
de ser mentiroso. Entonces, no podemos decir, yo soy una buena persona. Considera, dice la carta a los Hebreos, considera aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores para que no se cansen ni pierdan el ánimo. No te canses, no pierdas el ánimo. ¿Por qué? En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Todavía no llegas a ese punto. Así es de que si estás sufriendo injustamente, toma este ejemplo. No contestes con reclamo, no contestes con amenaza, no contestes, simplemente entrégate al que juzga con justicia. No amenaces a nadie, ni tampoco te pongas en el nivel de defenderte, de sacar todos tus argumentos. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se dirige. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Tenemos que ver, si nosotros estamos persiguiendo a alguien, ¿verdad? Si estamos siendo acusadores de alguien, bueno, pues Dios te va a reprender. Así es de que no te desanimes. Y si tú estás sufriendo en este momento a causa de tu pecado, bueno, pues no te desalientes. El Señor disciplina a los que ama, azota a aquel que recibe como hijo. Dice, y los que soportan es para su disciplina. Lo que soportan es para su disciplina, pues Dios los está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? ¿Tienes hijos perfectos? No, yo no tengo hijas perfectas. Tú no eres un hijo perfecto. ¿Cuántas veces tuvieron que disciplinarte tus padres? Y si no, la misma vida. Y si no, la policía. Pero alguien tuvo que disciplinarte, la escuela. Dice, si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no son hijos legítimos. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos. ¿No hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su santidad. Recuérdate, la disciplina es para participar de su santidad, es para que te des cuenta que violaste las firmas de Dios que leímos en Levítico. Acuérdate, todo lo que está en Levítico, ¿quién lo firma? Yo el Señor tu Dios, yo Jehová tu Dios. No hagas esto. Bueno, nos da muchas advertencias. Recuerdas, o aprendemos por instrucción o aprendemos por disciplina. ¿Qué escoges? Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Estás siendo entrenado en la disciplina de Dios? Claro, porque somos pecadores, porque tenemos que aprender. Por tanto, renueven las fuerzas de sus manos cansadas y de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. O sea, todo aquello que está cojito, que se meta a esta senda derecha, para que no se disloque y sane, y para que comenzamos a hacer el bien al que hemos sido llamados. Vamos a un corte y ya volvemos con más de Creciendo en la Gracia. Ya estamos de regreso, gracias por quedarte. La carta a los Hebreos, este autor nos está animando que no nos desmayemos cuando tenemos esta disciplina de parte del Señor. Nos dice que ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Quédate en este entrenamiento, recíbelo, entrégate a este entrenamiento. Por tanto, dice, renueven las fuerzas de sus manos cansadas, de sus rodillas debilitadas. Hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se disloque, sino que se sane. Métete a esas sendas de justicia. Entrégate a la justicia de Dios. Que tome aliento tu corazón
y deja que Dios obre. Mientras tú no reclamas, mientras tú no amenazas. 2 cosas importantes. Cuando sufrimos injustamente, tenemos que tomar esos 2 principios. No reclamo, no amenaza. Ponlo en tu mente y en tu corazón. Toma discernimiento. Señor, si yo pequé y a causa de mi pecado estoy sufriendo esto, muéstramelo. Si esto es una disciplina tuya para que yo aprenda, lo acepto, lo abrazo. Pero si esto es por causa de la injusticia, bienaventurado seré entonces. Y entonces, Señor, me entrego a tu justicia, no reclamo y no amenazo. La carta a los Colosenses tiene una hermosa oración. Le dice Pablo a los colosenses: por eso desde el día en que lo supimos, no hemos dejado de orar por ustedes. Pedimos que Dios les haga conocer plenamente su voluntad, con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que vivan de manera digna del Señor, agradándole en todo. Esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Cómo, Pablo? Sí, necesitamos nosotros vivir de manera digna del Señor. ¿Cómo? Agradándole solo en algunas cosas. Cuando voy a la iglesia, cuando soy maestra en la escuela dominical. No, agradándole en todo. Esto implica, agradarle en todo, ¿qué implica? Dar fruto en toda buena obra. Crecer en el conocimiento de Dios. Crecer en el conocimiento de Dios implica paciencia y perseverancia. Paciencia en aprender, paciencia en rendir tu corazón, en inclinarte a la autoridad de la palabra de Dios, en establecer la autoridad de la palabra de Dios en tu corazón. Dice, y ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. De esta manera es como nosotros vamos a ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder. ¿Cómo piensas que vas a ser fortalecida en todo sentido con su glorioso poder si nunca lees tu Biblia? Si solo vas el domingo a la iglesia, si a ti te encanta escuchar mensajes motivadores que hablan del poder y del poder y del poder de un Dios al cual no conoces. ¿Te das cuenta? Ser fortalecidos en todo sentido con su glorioso poder, así perseverarán con paciencia en toda situación. ¿Qué haces cuando viene la enfermedad? ¿Qué haces cuando viene la falta de trabajo? ¿Qué haces cuando viene la fractura del matrimonio? ¿Qué haces cuando tienes un hijo pródigo? Si no conoces a Dios, vas a quedar muy decepcionada. Es por eso que necesitas ser fortalecida en todo sentido con su glorioso poder, perseverando con paciencia en toda situación. ¿Cómo? Bueno, esto implica dar fruto en toda buena obra, crecer en el conocimiento de Dios. Es por eso que si tú crees el falso evangelio de la prosperidad, con mucha facilidad vas a quedar decepcionado. Pero si tú conoces el verdadero evangelio, que implica sufrimiento, morir a nosotros mismos, disciplina a causa del pecado, pero que Dios nos ha dado hermosas promesas, que yo puedo vivir de una manera digna del Señor, agradándole en todo, y todo es todo. Y si yo le agrado en todo, esto va a implicar que estoy dando fruto en toda buena obra, que estoy creciendo en el conocimiento de Dios. Por lo tanto, soy fortalecida en todo sentido con su glorioso poder. Y de esta manera persevero con paciencia en toda situación, dando gracias con alegría al Padre. ¿Por qué? Porque Él nos ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él nos libró del dominio de la oscuridad
Nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y perdón de pecados. ¿Te das cuenta lo grandioso que es conocer la palabra de Dios? Lo importante que es orarla, lo importante que es saborearla, que es entender que si yo no estoy viviendo de una manera digna del Señor, si mi deseo no es agradarle a Él y es agradarme a mí misma, si mi deseo es tener cosas temporales, mi mejor vida ahora, no estoy dando fruto en toda buena obra. No estoy creciendo en el conocimiento de Dios. Estoy queriendo dar fruto en toda buena obra para mí, para mi reino, para construir mi reino. Y no se trata de tu reino, se trata del reino de Dios. Se trata de morir a ti misma, a fin de que tú puedas crecer en el conocimiento de Dios. Y entonces vas a ser fortalecida en todo sentido glorioso, con su poder, con su glorioso poder, fortalecida en todo sentido con su glorioso poder. Qué frase tan más grande, con tanta profundidad. Ser fortalecida en todo sentido con su glorioso poder. Así perseverarán con paciencia en toda situación. Sin conocimiento de Dios, ¿cómo voy a ser fortalecida? No voy a ser fortalecida por gritar. No voy a ser fortalecida por entregarme a mis emociones en un servicio dominical, porque cuando salga de ahí voy a regresar a lo mismo. Voy a dejar de vivir para Dios y agradándole en todo. Voy a querer agradarme a mí misma. ¿Estás dispuesta a morir a ti misma? ¿Estás dispuesta a probar el crecer en el conocimiento de Dios? ¿Estás dispuesta a saber que cuando lo conoces eres fortalecida en todo sentido con su glorioso poder? Y de esta manera puedes perseverar con paciencia en ese diagnóstico, con ese hijo pródigo, en esa situación en el matrimonio, en ese esposo inconverso, en esa esposa inconversa. Vas a poder perseverar con paciencia en toda situación y vas a poder dar gracias con alegría al Padre. ¿Por qué? Porque Él te ha facultado para participar de la herencia de los santos en el reino de la luz. Él te libró del dominio de la oscuridad y te trasladó al reino de su amado Hijo. Si tú no has hecho esta decisión, hoy puedes hacerla. Inclina tu corazón, inclina tu mente, inclínate corporalmente y reconoce que Él es Dios. Que Jesucristo vino a la cruz del Calvario a pagar, que tu vida tiene un precio, el precio de la sangre del Hijo de Dios, y Él quiere trasladarte a este reino de su amado Hijo. ¿Qué necesitas hacer? Arrepentirte, desear verdaderamente un cambio de dirección, desear verdaderamente que Él sea el Rey en tu vida. Inclina tu mente, inclina tu corazón a Él, díselo con tus palabras. Y Señor, escucha a estos corazones sedientos de ti. Señor, queremos aprender a soportar con paciencia. Enséñanos, Señor, por favor, a ser fortalecidos con tu glorioso poder. Mientras te conocemos, Señor. Mientras esperamos y soportamos con paciencia toda situación. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias. Yo te dejo en la gratísima compañía de Buenas Nuevas, el hogar de la fe y la esperanza para todos.